Nunca he sido una persona supersticiosa. Siempre he creído que todo tiene una explicación lógica, hasta que encontré ese diario. Todo comenzó un martes cualquiera. Soy repartidor freelance y ese día me tocó entregar un paquete en las afueras del pueblo, una zona medio abandonada, llena de casas viejas y calles mal asfaltadas. El destinatario no abría la puerta, y después de tocar varias veces, decidí dejar el paquete en el porche. Justo cuando me giraba para irme, noté algo extraño, una caja de madera medio cubierta por una lona al lado de un basurero. No sé por qué me detuve. Tal vez fue curiosidad. Tal vez algo más. Abrí la caja y allí estaba, un cuaderno de cuero negro, desgastado por el tiempo. No tenía nombre ni dirección. Solo un pequeño grabado en la tapa, una especie de espiral con un punto en el centro. Al principio no pensé mucho en ello. Me lo llevé pensando que tal vez alguien lo olvidó. Pero al abrirlo, todo cambió. La primera página decía: Día 1, hoy nació Matías Ortega. Peso, 3,1 kilogramos. Hospital General de San Marcos. 14 de octubre. Me congelé. Ese es mi nombre. Mi fecha de nacimiento. Mi hospital. Pero eso no era todo. El diario seguía describiendo con exactitud cosas que solo yo sabía. El apodo que me daban de niño, Tito. Cómo me caí de una bicicleta a los 6 años y me partí la ceja. El nombre de mi perro, Rocky, que murió cuando tenía 10. Pasé páginas con las manos temblando. Todo estaba allí. Cada detalle de mi vida. Cada día. Cada decisión. Lo que más me perturbó fue ver que no solo relataba el pasado. Las últimas páginas hablaban de lo que había hecho esa misma mañana, que me desperté tarde, que discutí con mi casero por el alquiler, que había aceptado una entrega a las afueras del pueblo. Estaba escrito antes de que sucediera. Mi primer instinto fue pensar que alguien me espiaba. ¿Un acosador? ¿Un experimento social? Pero no había cámaras, ni firmas, ni pistas. Solo el diario. Como si hubiera sido escrito por alguien omnipresente. O algo peor. Esa noche no pude dormir. Dejé el diario cerrado sobre la mesa, pero a las 3 de la madrugada escuché un sonido que me heló la sangre. Las páginas del cuaderno pasaban solas, como si alguien invisible las hojease. Me acerqué con cautela. Y lo vi. La página que estaba abierta tenía una entrada escrita con letra fresca, como recién plasmada con tinta. Día 8, 11:47 de la noche. Matías encuentra la página escrita mientras la casa guarda silencio. Él siente que no está solo. No sé si fue el frío repentino o la sensación de estar siendo observado, pero salí corriendo de mi departamento y no volví hasta el amanecer. Pensé en quemarlo, tirarlo, destruirlo. Pero algo me lo impidió. Como si el diario no quisiera ser destruido. Y entonces, al día siguiente, apareció otra entrada. Una que hablaba de mi muerte. La entrada decía: Día 12, 9:03 de la noche. Matías corre por las escaleras de su edificio, sangrando, mientras una figura lo sigue de cerca. Tropieza. Cae. Se rompe el cuello en el 3er piso. Nadie lo escucha. Estaba fechada para dentro de 4 días. Nunca me había sentido tan aterrado. Era como si el futuro estuviera sellado, como si alguien hubiera decidido cuándo y cómo iba a morir. El problema era que hasta ahora, todo lo que ese diario había escrito, había sucedido. Lo llevé a la policía. Les dije que alguien me espiaba, que me estaban amenazando. El oficial de turno hojeó el cuaderno con cara de aburrimiento, como si fuera una especie de novela escrita por un loco. Me dijo que no había pruebas de ningún crimen y que, si sentía que mi vida corría peligro, podía presentar una denuncia, pero no tenía a quien acusar. Decidí encerrarme en casa. No respondí llamadas. Cancelé todas mis entregas. Tapé las cámaras del celular y del ordenador. Tiré una manta sobre los espejos. Pero el diario seguía escribiéndose solo. Cada día una nueva entrada. Cada día un nuevo paso hacia la escena de mi muerte. A veces lo hacía mientras dormía. Otras veces, mientras estaba en el baño, volvía y había párrafos nuevos, como si alguien invisible lo hubiera escrito. El día 10, por ejemplo, escribió:
Matías pasa la tarde sin salir de su cuarto. Piensa en cómo evitar lo inevitable. No sabe que alguien ya lo está observando desde el armario. Me levanté de un salto. El armario estaba entreabierto. Corrí a cerrarlo con violencia. Lo empujé, puse un escritorio enfrente y me atrincheré en la sala. Esa noche dormí con un cuchillo de cocina en la mano. El día 11 fue peor. El diario no escribió nada durante horas. Pero al caer la noche, apareció una sola línea. Está más cerca de lo que crees. Revisé cada rincón del apartamento. Saqué las sábanas del colchón, abrí cada cajón, encendí todas las luces. Nada. Pero no podía sacarme la sensación de que algo, o alguien, ya estaba dentro. Como si el diario no solo describiera los hechos, sino que los estuviera empujando a suceder. Intenté tirarlo por la ventana. Bajé corriendo para ver si había caído, pero cuando llegué a la calle, el diario ya no estaba. Regresé al departamento. Lo encontré sobre mi cama. Abierto. Con una nueva entrada. Día 12, 8:57 de la tarde. Matías intenta destruir el diario. Falla. Sabe que ya no tiene control. Faltaba una hora para que ocurriera lo que había predicho, mi muerte. Y entonces sonó la puerta. Un solo golpe. Luego otro. Y otro. No era una llamada normal. Era como si alguien estuviera marcando un ritmo. 3 golpes. Silencio. 3 golpes. Silencio. Como si me estuvieran anunciando que el momento había llegado. Tomé el cuchillo. Caminé lentamente hacia la puerta. Miré por la mirilla. No había nadie. Pero cuando regresé a la sala, el diario ya estaba en otra página. Y esta vez había una foto pegada. Era yo. En el piso. Inerte. Sangrando. Justo en el lugar donde estaba parado. Grité. No de dolor, sino de puro pánico. Esa foto nunca me la había tomado. Y sin embargo, ahí estaba, mi cuerpo tendido, en mi sala, en la misma ropa que llevaba puesta. Era como una fotografía del futuro, arrancada del momento exacto de mi muerte. Intenté romper el diario. Lo golpeé, lo rasgué, lo lancé contra la pared. Pero las hojas volvían a regenerarse. Cada vez que arrancaba una, al parpadear, ya estaba de nuevo en su sitio. Intacta. Como si el cuaderno supiera que no quería que leyera algo, y lo preservara aún más. Volví a leer la entrada del día 12. Todo seguía igual. Hasta que me di cuenta de que había algo nuevo, una frase al final que antes no estaba. No intentes escapar. Ya escribí el resto. No dormí esa noche. Ni cerré los ojos. Me senté en el suelo, cuchillo en mano, mirando el diario como si pudiera matarme con solo una palabra más. A las 3:17 de la madrugada, el cuaderno se abrió por sí solo. Las páginas se empezaron a mover con una fuerza invisible, hasta detenerse en una hoja en blanco. Y frente a mis ojos, la tinta comenzó a aparecer sola, como escrita por un fantasma. Esta vez, no eran frases normales. Era algo como un poema o una advertencia. Cuando la tinta no obedece tu mano. Y la historia conoce tu final. Hay una página que nunca verás. Hasta que ya sea tarde para llorar. Entonces, la hoja se arrancó sola. Cayó al suelo como una pluma. La levanté con dedos temblorosos. No tenía letras. Solo una figura, un dibujo infantil, pero espeluznante. Un rostro. El mío. Pero con los ojos arrancados. Y detrás del dibujo, con trazo tembloroso, solo 2 palabras. Ya está. Mi corazón latía como un tambor enloquecido. Tomé mis llaves, salí corriendo del departamento y bajé los escalones sin mirar atrás. No podía quedarme ahí. No mientras ese diario decidiera que era real y que no. Fui al departamento de mi amigo Lucas. Era de los pocos que aún me hablaban. Llamé desesperado a su puerta. Me abrió medio dormido, pero al verme en ese estado, me dejó pasar sin hacer preguntas. Le conté todo. El diario. Las entradas. La foto. El dibujo. Lucas, al principio,
Pensó que era una especie de ataque psicótico. Pero cuando saqué el diario, ya no había nada escrito. Ni una palabra. Todas las páginas estaban completamente en blanco. Incluso la foto había desaparecido. Era como si el diario supiera que lo estaba mostrando y se protegiera a sí mismo. Lucas me miró con lástima. Me ofreció su sofá para que durmiera. Dijo que necesitaba descansar, que tal vez todo era un sueño muy vívido o producto del estrés. Yo solo asentí, sin decir más. Estaba agotado. Pero antes de dormirme, escondí el diario bajo mi camiseta. No podía perderlo. Soñé que alguien me hablaba al oído. Una voz, suave, pero siniestra. Decía: «Ya no es tu historia, Matías. Nunca lo fue». Desperté sobresaltado. Era de mañana. Lucas no estaba. Busqué por toda la casa, pero estaba vacía. No había rastro de él. Ni su teléfono, ni su billetera. Como si nunca hubiera estado allí. Fui a su habitación. La cama sin hacer. Una taza de café en la mesa de noche. Y encima de la taza, una hoja arrancada del diario. Era la misma hoja que tenía el dibujo con mis ojos vacíos, solo que esta vez la cara era la de Lucas. Y al dorso decía: «Él leyó lo que no debía». Salí del apartamento de Lucas temblando. No sabía si él estaba muerto, desaparecido, o si el diario había hecho algo aún peor. Lo único claro era que yo no tenía el control. Ese cuaderno, por alguna razón, sabía lo que iba a pasar. O peor, lo decidía. Volví a casa, como si necesitara cerrar un ciclo. O al menos obtener respuestas. Pero al entrar, todo estaba distinto. Las cortinas estaban corridas, la televisión encendida, aunque yo la había desconectado antes de irme, y había velas encendidas en la sala. Sobre la mesa, el diario estaba abierto. Pero esta vez, las palabras no eran mías. Eran de alguien más. Frases como: «El experimento ha sido exitoso». «El sujeto responde bien al condicionamiento narrativo». «Pronto podrá ser liberado». ¿Liberado? ¿De qué? Al leer más, entendí algo que me heló la sangre. Yo no era el protagonista de mi historia. Era un objeto de observación. El diario era un experimento. Una especie de bitácora de control. Y alguien, o algo, escribía en él para manipularme, para empujarme por ciertos caminos, medir mis reacciones y observar. Y esa liberación que mencionaban no era un escape. Era un desenlace. La última página tenía algo que me rompió por dentro. El sujeto cree que tiene libre albedrío. Hoy descubrirá lo contrario. Hoy se encontrará con su autor. Fue entonces que sonó el timbre. Esta vez no eran golpes. Era el timbre eléctrico, suave, insistente. Me acerqué a la puerta. Miré por la mirilla. Un niño. Pequeño. 8, quizá 9 años. Pálido. Con ojeras profundas. Sostenía algo en las manos, otro diario. Una copia exacta del mío. Con las mismas marcas. El mismo color. Pero, más nuevo. Abrí. ¿Tú lo escribiste?, le pregunté. El niño me miró y sonrió. Una sonrisa pequeña, pero vacía. Y respondió con una voz que no parecía suya. Yo solo lo entrego. Tú ya lo escribiste todo, antes de olvidar. Y entonces lo entendí. Yo no era solo la víctima. Yo fui el creador. Ese diario era mío. Pero de otro tiempo. De otro lugar. Algo que había hecho antes de olvidar quién era. Antes de que ellos me metieran en esta simulación de papel y tinta. Caí de rodillas. El niño dejó el diario a mis pies, dio media vuelta y se fue. Y en cuanto cerré la puerta, las paredes comenzaron a temblar. Mi apartamento se desvanecía. Como si estuviera hecho de humo. El diario en mis manos ahora tenía una última entrada. Día final, 12. Matías termina su historia. Y al hacerlo, desaparece del cuento. La tinta comenzó a desvanecerse. Mi reflejo, en la ventana, sonrió. Pero yo no sonreía.
Y en el último segundo, mientras el mundo se disolvía, comprendí. Yo nunca fui real. Fui una historia escrita por mí mismo, antes de olvidar quién era. Y ahora, tú la estás leyendo.